Yo que soy un enamorado de Portugal porque es un país, un gran desconocido, tienes zonas maravillosas, tienes Oporto, al sur tienes Algarve, el Alentejo en el centro, o tienes el mismo, ¿cómo se llama este? Lisboa, Estoril, Cascais, todas esas zonas, y como decía Alberto, un país maravilloso de playas, de costas impresionantes, de vegetación. Sobre todo también se come muy bien, hay un marisco espectacular, unos platos de interior que se come, y además los portugueses pues son muy afables y bueno, pues Sí, sí. hay Tú ten en cuenta que Portugal, por así decirlo, podríamos dividirlo en tres partes. sí, La parte gallega, así es. la parte castellana, extremeña Ujú. y la parte andaluza. Es Andaluza, decir, que así es es. que el norte de Portugal, ahí los gallegos y los portugueses son primos Sí, hermanos. sí, se Es decir, entiende que no muy bien. tienen... Sí, De hecho, en algún punto de la frontera entre España y Portugal, tengo entendido que hay algunos pueblos por los que la frontera pasa por medio del pueblo Sí, pues de un lado al otro pasan como si nada, inclusive desde hace 50, 60, 80, 100 años la gente pasaba de un lado a otro de la frontera como si nada porque el pueblo era el mismo, nada más que lo atravesaba la frontera, pero para cuestiones prácticas la gente era del mismo pueblo y hablaban, no sé si hablarán uno u otro idioma, una mezcla entre los dos o los dos idiomas, ¿no? O a lo mejor como sucede en Gibraltar, que hablan todos, los gibraltareños hablan inglés con acento andaluz. sí. sí, de Entonces, hecho, pues a lo mejor pasa lo mismo en esos pueblitos. Sí, yo fui alguna vez a Zamora, a la frontera, ya ves que Zamora también está en frontera con Portugal, y es muy Sí. curioso porque hay pueblos de Zamora que te hablan con acento portugués o incluso en portugués. Y dices, qué curioso, y siendo España, ¿no? Sí, sí, pues es por esa misma fusión cultural que hay en esa región. Exactamente, sí. Y fíjate que un poquito dentro del mismo tema hay una corriente en Cuba que quieren formar una comunidad autónoma digo, no es tan fuerte como lo que comenta José María que sucede en Portugal, pero sí hay cierta corriente en Cuba que piden el formar una comunidad autónoma e integrarse también en España. Y sí. en Puerto Rico también. Sí, fíjate que vamos a escuchar una canción que le tengo mucho aprecio y que el otro día leía la historia. Yo llegué a conocer en vida a Carlos Cano, al gran cantante granaíno, que creo que algunos conocéis, algunas de las canciones. Él compuso una canción que hablando de Portugal se llamaba María la Portuguesa. Vamos a escucharla. Dayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Fado, me faltam teus olhos, saudades da tua boca, fado e todas as águas rodaram
sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y a la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Pues sí, esta era la canción que compuso Carlos Cano a María la Portuguesa. Es una historia muy bonita, os recomiendo que alguna vez busquéis en la profundidad del Google, pongáis la leyenda de María la Portuguesa y ahí os contará. Hace poco se descubrió toda la realidad de María la Portuguesa, ¿no? Que era como una señora que era una prostituta de alto standing, donde cuenta esta historia de María la Portuguesa y de uno de sus últimos amantes, que era cuando en Ayamonte se cruzaban esas barcazas que íbamos a comprar toallas, entre otras cosas, y al contrabando del langostino, ¿no? Y del marisco, ¿no? Bueno, pues ahí el tabaco y todas estas cosas. Bueno, pues hoy en día ya hay un puente maravilloso que cruzas y es como si cruzaras pues no sé, en AM30 por Madrid o tal, y ya no te das cuenta. Pero es una historia. Como estamos hablando de Portugal, lo he querido recordar porque yo sí conocía a Carlos Cano en vida y era un tipazo, un señor muy serio, pero un cantante que compuso canciones tan maravillosas como esta, o La Murga del Currelante, o Las Habaneras de Cádiz, y tantas piezas maravillosas de música, que es esta que está sonando de fondo, esas Habaneras de Cádiz, que son una maravilla. Las olas de la caleta, qué plata quieta, o La Cena de las Monjas, en fin, tantas y tantas canciones. Queríamos hablar y cambiar un poco de tercio, y ahí sí nos ponemos todavía más serios o más compungidos quizá, con lo que pasó ayer en Francia, al sur de Francia, en Niza, donde ayer, día 14 de julio, es la festividad, la fiesta nacional de Francia, donde pues en todas las ciudades de una u otra forma pues se celebra, ¿no? Pues como a lo mejor en España el 12 de octubre, o como en Estados Unidos el 4 de julio. Y bueno, pues los franceses estaban festejando en muchos de los lugares del país, pues una serie de actividades de música, donde la gente sale a la calle, donde la gente participa, donde la gente se divierte, y finalmente pues suele terminar con unas ¿cómo se llama? Fuegos artificiales o fuegos de artificio, con un espectáculo. Y bueno, pues ayer, día 14, pues ha sido un día 14 que pasará a la historia como bueno, pues uno de las más sangrientas fiestas del 14 de julio en Francia, ¿no? Un señor que se llamaba Mohamed Salem agarró un camión y se metió contra una multitud de personas que estaban en como una especie de paseo marítimo viendo pues este evento de fuegos artificiales. Y bueno, pues el balance final, por lo menos momentáneo, es de 84 fallecidos, 10 de ellos son niños, y bueno, pues 200 y pico de lesionados o heridos de mucha consideración. Fijaros cómo está cambiando todo. Se ha cambiado ahora la forma de atentar. Parece ser, por lo que dice
están investigando los vínculos de Niza con este señor y con el yihadismo, ¿no? Todavía no han salido diciendo han pedido la autoría del atentado, pues estos movimientos yihadistas. Realmente parece ser que ha sido una persona que era un delincuente, por lo que dicen, había tenido algún que otro problema de delincuencia habitual. Él era tunecino, aunque vivía en Niza. Y nada, pues casado con... Y tenía nacionalidad francesa, me parece, ¿no? Tenía nacionalidad francesa, sí. Y nada, pues fíjate que hace poco vimos horrorizados esos atentados, por ejemplo, en París o en Bruselas, cuando unas personas con unas ametralladoras, unos fusiles, unos AK-47 mataron a un montón de personas. Y ahora estamos que ya cualquier cosa es un arma. O sea, ahora un vehículo, efectivamente, un vehículo a 90 kilómetros por hora, de gran tonelaje, como es un camión, pues contra una multitud, pues imagínate, pues acabar con la vida hasta casi más rápido que con una ametralladora, ¿no? La verdad, ¿qué está pasando? ¿Qué pensáis vosotros que está pasando en el mundo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Quiénes tenemos la culpa? Si es que la tenemos todos, si es unas facciones, pero... Yo hay una cosa que desde el primer momento me pregunté. El paseo costero en Niza tiene 6 kilómetros de longitud y se utiliza en esta festividad, se utiliza exclusivamente de forma peatonal, es decir, no pueden circular vehículos. Se supone que a la entrada de ese paseo tiene que haber unas vallas, tiene que haber un control policial para que no entre ningún vehículo, y más aún teniendo en cuenta que Francia lleva 2 meses en estado de excepción, que ayer Sarkozy lo prolongó 3 meses más. No, Hollande. No, perdón, Hollande. Me he quedado... ¿Te has quedado antiguado? Un poco antiguado. Con Hollande, sí. Lo ha prolongado, a raíz de esto, lo ha prolongado 3 meses más. Entonces tenía que haber unas medidas de seguridad extras. Es decir, no solamente por la festividad, por la gente que había allí y tal, para controlar el tráfico, que no entrara en el paseo, sino además también reforzadas por el tema del estado de excepción. ¿Cómo se ha podido meter ese pedazo de camión de 20 toneladas en traspasar las vallas, traspasar controles policiales? Porque he visto un vídeo que se le ve que va circulando despacito y de repente pega el acelerón, se lanza a toda pastilla y es cuando empieza a arrollar a los peatones. Sí, pero ahí yo ahí no sé si ha habido un fallo de control o qué. Es decir, porque eso es, sí, claro. Es raro que una moto se puede meter, un vehículo a lo mejor, pero un pedazo camión como ese... Pero es que las vallas estaban y la protección estaba, por lo que yo he leído. El problema es que, claro, efectivamente un pedazo de camión como eso, aunque tú pongas vallas, pues eso arrolla todo. O sea, un camión de ese tonelaje, de esa barbaridad, arrolla todo. Y entonces, efectivamente, subió por encima de las vallas y bueno, pues arrasó con todo. Hay que decir... espera un momento. Hay que decir que, para quien no conoce, Niza está al sur de Francia, muy pegadito ya con la frontera italiana. De hecho, incluso en Niza, si habéis estado alguna vez, mucha gente habla italiano, ¿no? O sea, porque está tan pegado que estamos hablando antes de Portugal o de Huelva, pues muchas veces se habla el portuñol, ¿no? Bueno, pues es totalmente turístico. Niza es una ciudad de Francia preciosa, con unas playas muy bonitas, muy enfocada al turismo, pues eso, de toda Europa. Está en la Provenza de Alpes Costa Azul, donde pues un poco más antes está ¿cómo se llama esto? Monte Carlo, toda la zona de además de un